La deuda pública de nuestro país, España, marca un nuevo récord, sobre el billón de euros. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 14 de noviembre de 2014. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. Monago asegura que hizo 16 viajes oficiales a Canarias y se pagó 22 privados. El Tribunal Supremo abre una causa contra Chávez y Griñán por los ERES. España ahorrará 8.000 millones si el petróleo no sube de $80. Alberto Fabra abre la puerta al nuevo canal Nou con 400 empleados tras gastar 144 millones de euros en cerrarlo. Sin embargo, la ley no le permite hasta que no se extinga la televisión actual. Casi 200.000 valencianos podrían reclamar lo abonado de más por las cláusulas suelo. Alberto Fabra afirma que en 2015 se crearán 75.000 nuevos empleos en la Comunidad Valenciana. El PSPV de Valencia propone agrupar los impuestos municipales y pagarlos en 12 mensualidades. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, pondrá en marcha en 2015 el programa de viajes por la provincia Castellón Senior. Hoy se cumplen 90 años de radio en España. El 14 de noviembre de 1924 empezó todo. Y con esta noticia despedimos titulares de larodalía.es. Pasen un feliz fin de semana.